Salmo 119. Excelencias de la ley de Dios. Versículos del 129 al 136. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, en lo que están escuchando por YouTube. Como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo. En esta ocasión lo sigue leyendo la hermana Diana. Muchísimas gracias por la lectura del salmo número 119, de los versículos números 129 al 136. Lo ha leído la hermana Diana, muchísimas gracias. En esta ocasión, como ustedes saben, siempre le pongo un título al salmo. Le he decidido poner ordenando nuestros pasos por su santa palabra. No sé si se acuerdan ustedes en aquel libro del progreso del peregrino, donde vemos en la alegoría de John Bunyan a una persona que sale de la ciudad de destrucción y él empieza, podríamos decir, un peregrinaje donde él tiene un camino que caminar. Él empieza dejando en la alegoría a su esposa, a sus hijos, con el fin de empezar ese peregrinaje. Ahora ese peregrinaje no viene por su propia imaginación o algo que a él se le ocurrió. Bueno, si esas personas acá en la Argentina hay personas que se llaman mochileros, amados. No sé si ustedes conocen eso. Son personas que viajan a dedo. Lo llevan, vamos por la aventura, dicen ellos, a donde nos lleve. Así no es la vida cristiana, amado. Nosotros tenemos que dirigir nuestros pasos por medio de las Escrituras y en un mapa trazado desde antes de la fundación del mundo. Una persona no puede decir como hoy, tuve un sueño, hice aquello, y como que se dirigen sus propios pasos. No hay Biblia, no hay pastor, no hay iglesia, no hay nada, pero ellos pueden dirigir sus propios pasos. Eso, vamos a decir, es imposible. Por eso vamos a ver en el día de hoy cómo nosotros debemos dirigir, y el Espíritu Santo utiliza algo que se llama las Escrituras, la Biblia, para dirigir nuestros pasos. ¿Sí? Vamos a empezar, dicho esto, con el versículo. Vamos a hacer del 129, que ustedes como saben, hasta el 136. Entonces, creo que el sábado pasado habíamos visto, vamos a decir, cómo vamos a decir, este salmista, de alguna forma, siempre se lamenta o se quebranta o llora por las personas, que así va a terminar este salmo también, quebrantan la ley o la palabra de Dios, ¿sí? Pero entre esas cosas hay una mezcla, vamos a decir, de emociones que en el salmista. El llanto, el dolor, el amor, incluso el odio para las personas que desobedecen la palabra del Señor. El odio es decir, no amar tanto, entonces aborrecimiento que estuvimos viendo. Pero en este salmo, amado, vamos a empezar, fíjese cómo dice, Salmo 119, versículo número 129. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Fíjese con qué expresión empieza él diciendo. Dice, son maravillosos, dice. O sea, para él la palabra de Dios o la ley, vamos a decir, de Dios, él empieza viéndolo como una belleza. ¿Por qué hay muchos hombres, vamos a decir, o mujeres se maravillan? Mira, yo hablé en caso de los hombres. Por ahí se maravillan cuando ven un vehículo, un auto, en otro país dicen carros. Una mujer, dice, qué maravilloso que es esto. O un edificio, o algo, la maravilla. Pero fíjese dónde encuentra la maravilla este hombre. Dice, maravillosos son tus testimonios. La palabra de Dios para él es maravilloso. Y esto es importantísimo de entender, amado, porque él ve la maravilla en esto, en las Escrituras. El sábado pasado veíamos cuánto valoraba usted el oro que tenía,
¿qué era? Más un gramo de oro, vamos a decir, o sea, 1 kilo de oro la palabra de Dios. Para él la estimaba más que cualquier cosa. Por eso siempre digo lo mismo, las personas que cuando hablan la Biblia no se maravillan, porque nunca abren su Biblia, no se hizo aquello, encuentra, no hay maravilla, para ellos no, ya dejó de asombrarlo la palabra, ya me lo sé todo esto, como decía Spurgeon, una persona que de verdad ya dejó de aprender, una persona que dejó de verdad de maravillarse por la palabra de Dios, una persona estancada directamente, una persona que no puede dar nada, amados, porque usted no me diga cada vez que abre la palabra de Dios no se maravilla. Entonces empezamos a ver la maravilla de la palabra de Dios. Ahora cuando usted ve la maravilla de la palabra de Dios, no me diga que nunca ha visto la fealdad del pecado que hay dentro de usted. Porque eso es lo que hace, vamos a decir, la palabra de Dios. En cambio el mundo siempre le ofrece, vamos a decir, bellezas y maravillas, pero está escondido, vamos a decir, la fealdad. Acá lo que vemos nosotros, la palabra nos muestra nuestra condición pecaminosa. ¿Sí? Entonces nosotros nos maravillamos. La gente no se maravilla porque la Biblia en sí les muestra su condición y ellos no quieren saber nada. Nos muestra la maravilla del Señor, la gloria de Dios, y entonces en ese sentido nosotros nos maravillamos. En ese sentido, Dios muestra, podemos ver el libro abierto del mundo, la creación, las maravillas que Dios ha hecho. Recién antes de empezar cantamos un salmo que dice, cuando veo los claros cielos, dice, no sé si lo conocen, es un salmo viejo, cuando veo los claros cielos. Entonces nosotros cuando vemos los claros cielos, vemos todo lo que está, nos maravillamos de todas las cosas. Bueno, amado, eso solamente es la creación del Creador. Entonces si usted se maravilla solamente de algo que ha creado el Señor, imagínese verlo a Él. Entonces el salmista empieza eso, o sea, a maravillarse, vamos a decir, vamos a decir, la palabra de Dios. ¿A dónde empieza esa reacción, amado? ¿Dónde empieza todo esto, esa maravilla? Bueno, amado, esto tiene que empezar dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón tiene que empezar esta maravilla. Una persona que yo le tengo que decir que lea la Biblia, una persona de verdad que no está en los servicios, una persona que no está en ningún lado, no se maravilla por la palabra de Dios, pero se maravilla si ve, no sé, viajé para este lado, mirá qué linda que estuvo esta película, mirá, tengo este pantaloncito. Se maravillan por cosas, amados, que de verdad no tienen sentido. Los cristianos nos maravillamos, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Y así empieza el salmista, vamos a decir, maravillándose. Y esto ya, ¿por qué? Mira usted, es importante, porque la parte B del salmo nos da la respuesta. Por tanto, los he guardado en mi alma. Ahí está la respuesta, amado. Él se maravilla, y por eso, ¿por qué muchas personas no guardan la palabra de Dios? Porque no se maravillan de la palabra. Cuando usted se maravilla, lo cautiva la palabra, se enamora de la palabra, por más que diga que usted es pecador, usted ve la cruz, la sangre de Cristo, todo eso lo maravilla, todo eso lo conduce a usted a caminar y a ordenar sus pasos. Pero si usted dejó de maravillar la palabra de Dios, de cautivar, enamorar la palabra de Dios, usted no va a conducir los pasos, porque no tiene ningún sentido. Es un libro viejo. Ahora, como muchos andan por ahí diciendo, hay el espíritu, amado, dentro de un rato tenemos que hablar que el espíritu no lo va a conducir usted por la vida si usted nunca abre su Biblia. Entonces no me venga a decir que es cristiano, no me venga a decir, a mí no me van a engañar cualquiera, que es cristiana. Si usted no abre su Biblia, usted no se congrega, usted no está con hermano, no está con pastor, esto no es un mero sentimiento, amado. Esto debemos dirigir vamos a decir, y ahora vamos a ver qué significa dirigir nuestros pasos, pero hay algo, hay un mapa que nos conduce a la ciudad celestial, y se llama Biblia. Entonces así es como el Señor ordena nuestros pasos, ¿sí? Vamos a ver entonces esto lo que dice Él. Es por su santa palabra que Él se maravilla, es algo admirable, ¿sí? Entonces ahí, ¿dónde usted encuentra admirables consejeros? En la Biblia, con los hermanos, en la iglesia, ¿sí? Es ahí donde la palabra nos guarda de este mundo. Entonces debemos, empezar a abrir nosotros la Biblia y valorar la Biblia, amados. Entonces lo que dicen ahí, por eso es que muchos se pierden en este mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dejaron, vamos a decir, de maravillar, vamos a decir, en el sentido, personas que
pierden, hay personas, amados, ¿cuántas personas han perdido lo que tenían? Nunca se maravillaron por las cosas de la palabra, se maravillaron por una profesión, por una carrera, por un pariente, por un hijo, por lo que sea, pero el pensamiento, o sea, se dejó de centrar la palabra de Dios como conducir mis pasos. Me viene a la mente Esaú, no sé si se acuerdan de ese personaje bíblico. Cuando estaba con Jacob, él menospreció la palabra de Dios, él menospreció su primogenitura. Él ya no le maravilló las cosas del Señor, él le cautivó otras cosas. Dice el libro de Hebreo, amados, que él lloró con un llanto, pero un llanto en la Biblia puede ser el llanto de Judas, el llanto de Saúl, pero no es un llanto de arrepentimiento. Yo me acuerdo cuando era chico, yo no pensé que era mi mamá o alguien decía, lágrimas de cocodrilo, decía. No sé si saben eso en su país. Lágrima de cocodrilo es una lágrima falsa. Un verdadero arrepentimiento produce un cambio de conducta en la vida. Entonces, si usted no abre Biblia, no está nunca, no se maravilla por la palabra de Dios, de verdad es un mero remordimiento por las cosas que le suceden. Pero usted no quiere dirigir sus pasos por la palabra de Dios. Cuando suceden las cosas malas, sí quiero enderezar, pero porque me está yendo mal por acá. Pero no porque de verdad quiere dirigir su vida por la palabra de Dios. Tenemos muchos casos de esto, no solo de Saúl, amado. Tenemos casos, me viene a la mente de un profeta, creo que en el Antiguo Testamento el Señor lo manda a profetizar, a hablar lo que tenía que hablar, y no te sientes, no comes, no participes nada con ellos. Vino otro profeta, Dios sabrá si era o no era el Señor, o el Señor lo mandó, dijo que se sentara, que era un profeta como él agarró, se sentó, comió con él, y ustedes saben, salió afuera y lo mató un león. Él nunca, vas a decir, se dirigió sus palabras, vas a decir su camino por la palabra de Dios. Tenemos muchas personas, usted dirá, pero yo camino hace años. Bueno, está bien, pero siempre debe caminar por la palabra de Dios, por ese sendero de rectitud y justicia. Tenemos en las Escrituras muchos ejemplos. El ejemplo de David, por mirar a una mujer, él cometió muchas cosas porque se desvió, no ordenó sus pasos. Un ratito que me descanso, no, ese ratito Satanás lo tomó. Entonces, y por un poquito, pero por una mirada, si fue por una mirada. Por eso muchas personas dicen, dejé entrar el pecado. Dejar entrar el pecado, amado, significa que destruya toda una ciudad. Es así. Entonces, cuando David no dirigió sus pasos, ¿qué pasó? Dígame, este hombre codició a una mujer, tuvo relaciones, cometió adulterio, hizo partícipe a otras personas para mandar a matar a este hombre, lo emborrachó, le quiso, como decimos acá en Argentina, lo voy a decir de una forma, a ver cómo lo puedo decir, acá en Argentina decimos enganchar, le quiso poner su hijo a este hombre, lo mandó a matar, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque él no estaba ordenando siempre su paso. Así lo tenemos a Salomón, lo tenemos a muchos personajes bíblicos, amados, que no ordenaron sus pasos. Un paso, vamos a decir, en falso nada más, un pequeño recreo, un pequeño changüí, vamos a decir, que quisieron tener, eso les ocasionó, vamos a decir, grandes pérdidas. Por supuesto, pueden volver, pero hay consecuencias, amados. ¿Cuántas personas perdieron cosas por no ordenar la palabra, por sus pasos por la palabra de Dios? Entonces es importante eso, amados, que tenemos siempre ordenando nuestros pasos. Ya lo vimos el sábado pasado. Cada acción, ¿con qué me voy a casar? ¿Qué trabajo voy a hacer? Me voy a mudar a una ciudad, me voy a mudar a un país. Todas esas cosas yo no las tomo a la ligera. Yo ordeno cada cosa que hay por la palabra de Dios, las consecuencias que van a traer todo esto. Entonces el salmista se maravilla en todo esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque él, por eso que guardaba los testimonios. Guardar significa, ¿qué significa? Por lo tanto es guardado. Miren, denme un segundo. ¿Qué significa para usted guardar? Mire, hay personas que yo no tengo, pero hay personas, poquito o mucho, ¿qué es lo que guardan? El dinero, amado, en una cuenta, no sé qué, creo que hay cuenta de banco, algo así. Personas que le importa poner monedita ahí, todo eso, nada más le importa eso. No está mal, dirá eso, no está mal, el asunto es que usted vive pensando en esas cosas.
O otras personas guardan, vamos a decir, unas cosas tan... Yo me acuerdo de un dicho que decía, hay personas que decían, lo guardé también que no lo puedo encontrar. Quizá le parezca gracioso, hay personas que guardan tan bien sus Biblias, pero tan bien sus Biblias, que no las pueden encontrar, hermano. Por eso cuando leemos el Salmo, por tanto he guardado, por tanto los ha guardado mi alma, no significa que yo tengo mi Biblia y la guardo en un lugarcito después, ¡ah! ¡El domingo! ¿Dónde la...? Ah, sí, acá. No, amado, guardar la palabra acá significa ponerlo por obra, significa obedecer la palabra de Dios. Pero ¿por qué lo hace usted eso? Solamente estamos en el 129. Es porque usted se maravilla de la palabra de Dios. Es admirable. Fíjese que creo que Isaías habla del Señor Jesucristo, que es maravilloso, admirable consejero. Es cuando usted entiende que está la palabra y dice, yo amo, quiero estar con él. Mire, a mí no me venga con esas canciones románticas que a los pies de Jesús, que lo abrazan, y porque tiene una linda voz y que canta. ¿Sabe cuánta gente conozco que le gusta cantar alabanzas? Yo le digo canciones románticas, amados. No, que sí, a los pies de Jesús, que lo quiero abrazar a Jesús. ¿Sabe qué es esto? Tenemos la palabra de Jesús, la palabra del Señor, pero no las quieren guardar, amados. No quieren saber nada con la palabra del Señor. Entonces, si usted no quiere tener una relación con la palabra del Señor, ¿para qué quiere ir con el Señor? No entiendo. De verdad, son cosas que a mí no me entran, de verdad. Como una persona, ¿qué quiere hacer? No, que quiero escaparme de la severa instrucción, porque no porque dijo que va a aprender y me voy al infierno. No, amado, usted no nació de nuevo. Esto se guarda porque usted lo ama al Señor. Entonces hay personas que solamente quieren obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque les conviene. Como tengo que hablar mañana de las ofrendas. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué quiere hacer cosas? ¿Por qué? Porque algo le pasó y ahora quiere cambiar. No, usted siempre quiso obedecer. Caer en un pecado está bien, pero yo miro y usted ve, viene caminando así. Si se desvió, cayó, se molestó, se enojó, lo que sea. Pero usted, yo no le veo que anda por allá siempre. Y después de un mes o dos vuelve a aparecer. No, amado, usted es una persona que siempre busca obedecer la palabra de Dios. Entonces nosotros nos damos cuenta. Pero empieza de maravillarnos de la palabra de Dios. Versículo número 130. Ahí, escuche, fíjese, las razones por obedecer a 1% no es por temor al castigo. Yo podría hablar mucho sobre esto. ¿Cuántas personas, dígame, obedecen la palabra de Dios? Escúcheme, pero para que lo deje un poquito más grabado en su mente. ¿Vieron cuando papá o mamá si tenía, o tenía papá, o tenía lo que sea, tenía una autoridad? Y decía, ¿haces esto o esto? Y usted seguramente que lo hacía porque lo amaba a lo que quería hacer. No, amado, si usted sincero lo hacía porque tenía miedo al castigo, no le pagaban el sueldo, venía el hombre y gritaba. Pero no lo hacíamos decir porque de corazón o por algo, no, en muchos casos no lo hacíamos de corazón. Bueno, obedecer la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios, empieza por amar la palabra de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Viene por eso que nos maravillamos de la palabra de Dios. Por eso vamos a decir que la persona, vamos a decir, en nosotros guardamos los testimonios de la palabra de Dios, ¿sí? Pero empieza por maravillarnos. Yo conozco personas que se maravillan. ¿Cuántas personas abren la Biblia y a veces se quebrantan? ¿Por qué? Porque encuentran esta palabra que está ahí. Vamos a ir al versículo número 130 del Salmo 119. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Creo que el libro de Proverbios está lleno de estos simples, amado. O sea, cuando aparece la palabra simples ahí, mire, yo me hice un tiempo, creo que ayer o antes de ayer, y busqué qué eran los simples. Los simples, vamos a decir, escuche bien, no son tontos, no simplones como aparece. Son aquellos, vamos a decir, que pueden ser conducidos sin dificultad. ¿Sí? Aquellos que vamos a decir que tienen su mente abierta a la influencia de una instrucción. Pero una instrucción, amado, puede ser buena o mala. ¿Sí? Aquellos que todavía quizás se les puede llegar a enseñar algo.
que todavía no se han comprometido con algo serio, ¿sí? Tanto ni con el bien ni con el mal. Mire, ¿sabe qué me viene a mí en la mente? Cuando hablamos del libro de Proverbios hablamos de los jóvenes. Un simple para mí a veces un joven, no es una persona madura, no es una persona madura, ¿sí? Es una persona simple, podríamos decir. Entonces, dice, la exposición de tu palabra alumbra y hace entender a lo simple. Vamos a por la primera parte del Salmo del 119, versículo número 130. Dice que la exposición de tu palabra, dice, alumbra. Entonces, ¿qué es la exposición? La exposición podríamos decir la explicación, la interpretación. Ayer hablaba un poco acá que es, vamos a decir, la exposición. ¿Vio cuando te hace acá por lo menos en la ciudad de Mar del Plata, cuando se hace una exposición, tanto de cuadro o de algo, una persona se expone acá, ¿a qué? Vamos a decir, o se va a informar sobre algo o va a aprender algo. Se informa sobre eso. Bueno, exponerse a la palabra de Dios, ¿sí? Escuche, estamos hablando también de lo simple, ¿sí? La exposición de tu palabra alumbra a entender lo simple. Mire, exponerse. Ayer o antes de ayer, no me acuerdo, estaba escribiendo esto, me puse a pensar, escuche, es cuando usted abre la ventana, o lo vio cuando usted está durmiendo y no sabe si cómo estará el día, usted te está despertando. ¿Qué hace? Bueno, abre la ventana o la puerta. Entonces se expone de alguna forma ¿a qué? A que si es un lindo día, Señor, quiero un lindo día, ¿qué pasa? El sol, la luz entra y ¿qué hace usted? Se expone eso, ¿sí? Le alumbra, o sea, pero usted ¿qué tiene que hacer? Abrir. Si usted nunca abre la Biblia, amado, nunca se va a exponer a la palabra de Dios. ¿Y la palabra de Dios qué es? Luz. Usted la tiene cerrada, porque la tengo bien guardadita ahí para el domingo nada más. Pero usted nunca la abre, la palabra nunca le va a alumbrar su mente, nunca va a tener un entendimiento y siempre va a seguir siendo un simple. Porque muchos dicen, no, que en la vida cristiana vienen los pronto a cojear, los rengos, amado, no puede ser pronto a cojear, el rengo, son alegorías. No puede ser siempre usted un débil en la fe, entonces el fuerte nosotros tenemos, porque es débil, usted es hora que se levante, amado, que abra su Biblia, que se comprometa con la palabra de Dios, que ya deje de lloriquear. Si lleva muchos años, usted tiene responsabilidades con el Señor, usted tiene responsabilidades con la iglesia, usted tiene responsabilidades con Cristo. Pero que usted está comprometido, está casado con el pecado, está casado con el mundo, tiene responsabilidades tantas en el mundo que hacer esto que aquello, que nunca tiene tiempo para Dios. Entonces, ¿qué sucede? Tiene que exponerse a la palabra de Dios. Dios no nos dice, exponte a la pantalla de una compu, exponte a la pantalla de un celular. No, exponte a la palabra de Dios. Porque esto no es lo que nos alumbra es la palabra de Dios. Tenemos que hacer un tiempo. Tenemos tiempo para todo. Nosotros nos tenemos que exponer a la palabra de Dios. Porque dice tu palabra alumbra. Si yo no me expongo a la palabra de Dios, nunca me va a alumbrar mi mente. Yo no voy a tener entendimiento, no voy a adquirir sabiduría y por lo tanto, ¿qué voy a hacer? No voy a poder, como dice el título, ordenar mis pasos. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque lo hago por medio de la palabra de Dios. Entonces debo exponerme a la palabra de Dios. Debo abrir la palabra para que entre luz, o sea, a mi casa. En este caso yo puedo decir que la casa es el alma mía. Si yo no abro nunca la palabra, nunca me va a entrar a mi casa para que pueda entender, o al alma o a mi espíritu, que todavía hay partes que yo tengo que alumbrar. Si usted quiere barrer en un lugar, que lo hace en la oscuridad, no creo que prende la luz. Para poder ver los lugares, tiene que estar iluminado. Entonces tiene que tener la palabra de Dios, amado. Estas cosas, amado, yo creo que son tan sencillas, que están de más de que las explique. Pero quizá usted si abre la Biblia ahí por ahí no las ve. Pero es así, debemos exponernos a la palabra de Dios.
Así es, vamos a decir, cómo un simple puede llegar a comprender, ¿sí? Es así. ¿Por qué digo esto, amados? Porque vivimos en una época donde el pastor o la congregación ya no necesita este libro viejo. Y lo voy a decir, perdón, incluso pastores de sana doctrina, ¿ustedes creen que tienen así escrito, así como Charles Spurgeon, que se tomaban el tiempo de escribir? No, ¿sabe qué hay hoy? Compu, notebook, tablet, celular, para crear vagos, nada más. Eso no es tener una comunión. Ellos tienen que estar ahí viendo el PowerPoint o todas esas cosas. Esto molesta, es piedrita en el zapato, pero vamos a ver cuántos de esos entran al cielo. No, porque vivimos, pastor, en una época, usted se quedó, no. Cuando usted dejó de tener esto, de verdad, un compromiso, buscar, ir de acá para allá, usted de verdad lo empezó a atrapar el mundo. Y va a decir, pero si esto, aquello, amado, eso no es de verdad exponerse a la palabra de Dios. Usted no va, no busca, no utiliza ya su espíritu, no se emociona. Usted aprieta un botón nada más y está toda la información ahí. De verdad, usted tiene que exponerse, tiene que tener un estudio serio, debe estudiar, debe anotar, debe hacer trabajar el cerebro. No que apriete un botón y huya se me siento Señor. No, amado, eso huya de esos falsos maestros, de verdad. Son hombres vagos, de verdad, vagos, lo digo de nuevo, y enseñan a congregaciones vagas. Acá me va a escuchar este año, los invito a abrir sus Biblias. Yo no digo, los invito a abrir sus celulares. Porque escucha, el día que usted me vea con una tablet, yo se lo ruego, por favor, se lo ruego. El día que usted me vea con una tablet o me vea con una esas cosas, ¿cómo se llaman? Computadora, no sé cómo le dicen. Yo le voy a pedir, usted huya. Porque su pastor, de verdad, ya se empezó a alejar de la palabra de Dios. Su pastor Daniel ya se dejó de enamorar y maravillar de la palabra de Dios. Ya se cansó. Empezó a hacerla más fácil. Abro mi compu y bajo algo. Así cualquiera, amado. Con un poco de 10, 15 años que tenga usted, como uno, baja una cosa y sí, enseña. Y lo va a hacer bien y locuaz. Porque usted mira un poco y ya sabe más o menos lo que está ahí y lo habla. Pero usted ya se dejó de maravillar con la palabra de Dios. Entonces aléjese de mí, por favor. Busque, aunque sea un lugar que sea chico, y un hombre que de verdad esté comprometido con la palabra de Dios, que esté lleno del Señor, porque es así como vamos a ser alumbrados, y así como usted, el simple, llega a comprender, amado, la palabra de Dios. Vivimos en una época donde ya no existe esto. ¿Qué existe? Bueno, vaya a una congregación, esto es lo más sano que le dije de la tabla, esa cosa, no sé cómo se llaman, no, pero vayas a estas nuevas. Y ya esto no existe. ¿Sabe qué existe? La revelación del Señor. Que el Espíritu me dijo. Ya no hay que tiempo para buscar la palabra. ¿Para qué voy a perder tiempo si tenemos la obra del Espíritu y el avivamiento que me dice lo que tengo que hacer? Lo digo con sarcasmo, ¿eh? Porque eso no es de la palabra de Dios. Usted tiene que estudiar la palabra de Dios porque en un ratito vamos a ver que es el Espíritu Santo lo que utiliza la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios. Así como cuando venimos como pecadores, cuando después crecemos como cristianos y necesitamos la palabra de Dios para llegar hasta el final. Entonces es así como usted va a comprender, va a tener entendimiento, no que un sueño anoche me dijo. Él tiene que exponerse a la palabra de Dios. Por eso Satanás está tan interesado. Fíjese, por lo tanto dice, Satanás cegó ¿qué? El entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio, que es 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Por eso que nosotros predicamos el Evangelio, que es luz, pero Satanás ciega el entendimiento para que la luz del Evangelio, la luz de la palabra, no resplandezca el entendimiento y el simple pueda ver y conducir sus pasos. Él puede levantarse sin orar, él puede no leer nunca Biblia, él puede no congregarse, él puede hacer eso. Ahora vamos a entrar un rato que eso de verdad es imposible. Por eso tuvo que venir Cristo, por eso tuvo que enviar su Santo Espíritu para nosotros y por eso nos dejó su palabra, amados. Es así.
Entonces no viene, vamos a decir, por un sueño que yo tengo conocimiento. ¿Cuántas personas dicen, tuve un sueño? Y con eso conduce su vida. No, tenés que hacer esto. Dice, sí. No, amado, huya de esa gente que tuve un sueño. Puede ser que hable por un sueño o algo, pero tenemos la palabra que alumbra, que es como una antorcha. Entonces, de ahí, amado, donde están las personas ingenuas. ¿Pero qué es un ingenuo? Yo le voy a decir que es un ingenuo. Un ingenuo es un vago. Porque usted puede ser ingenuo. Yo soy ingenuo y yo soy... Mire, yo le voy a decir, yo soy el último de los ignorantes, o primero, más de los ignorantes, perdón. El primero de los ignorantes. Soy el primero, usted me dirá que soy, que tengo primer grado, séptimo grado. Sí, en cosas celulares sí, pero seculares. Pero yo no me quedé como ingenuo. Porque yo, dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo sé que acá está la palabra, en la palabra. Usted podrá tener 3 o 4 títulos, no sé de cosas, y hablar 10 idiomas si quiere. Pero usted no va a comprender nunca esto. Si no tiene el Espíritu Santo, si usted no se expone a esto, que es la Biblia, tiene que hacerlo eso, porque fíjese, dice, hace entender a los simples, la parte B. Entonces los simples son estas personas ingenuas. ¿Qué es un ingenuo? Usted le dice, vamos a decir, no, que esto no sé, es una lapicera, que no se está grabando esto. Le puedo decir cualquier, como se dice en Argentina cuando yo era más joven, sanatería. Lo sanateó, lo charló. Sí. No, si vos me das tal dinero, lo invertimos en esto. ¿En serio? Sí. No, esto sale seguro. Esto es, como decía en Buenos Aires, esto es posta, sale así. Sí, bueno, hagamos. Bueno, nos vemos. Después, el simple es un tonto. Que usted lo puede convencer. Así es Satanás, amado. Con los simples que de verdad no son como los de Berea. No me acuerdo que si era Hechos 17:11 por ahí, o Hechos, sí, que decía que los de Berea indagaban, buscaban si las cosas que decía era verdad. O como dice Hebreo capítulo número 5, que ya decís maestros. Entonces usted tiene que estudiar, no puede ser siempre un simple. No puede estar que papá y mamá, el pastor habla, a ver la boquita, a ver, tome. No, amado, usted tiene que estudiar, debe crecer. ¿Por qué? Porque un simple cree cualquier cosa. Fíjese lo que dice Proverbios capítulo 22, versículo número 3. El prudente ve el mal y se esconde, pero los ingenuos pasan y reciben el daño. Esos simples, amado, por no exponerse a la palabra de Dios o no estudiar la palabra de Dios, ¿qué pasa? No alumbra su entendimiento. ¿Y qué dice ahí? No entiende, porque la palabra dice que hace entender. Entonces, ¿qué hace? La persona que dice recibe el daño. Pero los ingenuos pasan y... ¿Cuánto hay ingenuos o simples se refiere a los jóvenes? Puede ser jóvenes en la palabra de Dios como joven, vamos a decir genéricamente, o sea, en los años. Puede ser un joven, una persona de 50 años que vino a Cristo y tiene un año o 2. Es un joven, vamos a decir en el sentido como de vida de cristiano. O un joven. Usted sabe cómo es un joven. Un joven es muy diferente a una persona madura, pero se debe exponer. Por eso que un joven debe exponerse él, debe también llevar a los chicos, tiene que estar con la palabra de Dios. Proverbios 14:15 también dice, escuche lo que dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. ¿Ve? El simple, escuche, Proverbios 14:15, el simple ¿qué hace? Todo lo cree. Cualquier cosa que diga, él lo cree. ¿Sí? Lo único que no cree, ¿qué es? La palabra de Dios, porque no le gusta eso. Pero el avisado que mira bien sus pasos. Dice, mira bien, escuche, mira bien sus pasos. Proverbios 14:15. ¿Cómo se llamaba el título que le puse? Se llama Ordenando nuestros pasos por la palabra de Dios. ¿Ve? El avisado. ¿Qué avisado? ¿A quién es un avisado? Una persona que se dijo no vayas por ahí. ¿A dónde? El avisado escuchó esto y puso por obra, entonces por acá no. Pero el simple que hace, no me va a pasar nada. Cuando le pasa bien, ¡ay, me pasó tal cosa! ¿Pero por qué? Porque no hizo caso a la palabra de Dios. Entonces se tiene que exponer a la palabra de Dios. Hay muchas personas simples. ¿Cuántas personas yo conozco que son simples en doctrina? Que la salvación te pierde. Que esto, aquello. ¿Y no le respondiste esto? Le voy a decir que pastor. No, ¿qué pastor? Usted tiene que ya saber, amado. ¿Cuántos años le estoy enseñando vez tras vez esto? Usted así debe manejar esto.
Esto, ¿sabe qué? Perdón, que esto no se está grabando, ¿cierto? Esto lo enseñaba unos chicos. Di el nombre porque no dices el nombre de la gente. Confesión de Fe 1689. Esto usted le pregunta a personas, no saben qué es esto. No saben, ni pastores saben qué es esto, amado. Un catecismo, no saben qué es. Después uno le habla duro, oh, me habló duro. Mire, espero que usted, por su bien de su alma, esté por lo menos allá en el cielo. Porque si usted no se está exponiendo esto a la palabra de Dios, es muy posible que no nació de nuevo. Porque todos nosotros nos exponemos diariamente a ella, amado, a la palabra de Dios. Entonces, un simple no puede discernir, un simple no puede tomar una decisión, un simple no puede ser, vamos a decir, una persona íntegra. ¿Qué pasa? Porque es un simple, nunca está creciendo, ¿sí? Entonces es importante que haga eso. Tiene que exponerse a la palabra de Dios. Creo que Salmo 19, versículo número 7 es. ¿La ley? Sí, dice así. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Y el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Al sencillo, ¿ve? La ley del Señor hace sabio al sencillo. ¿Pero por qué? Porque él se expone a la palabra de Dios. No estoy hablando solamente de un joven genéricamente, de 15, 20. Estoy hablando de una persona que puede tener 40 años y todavía es joven en las cosas del Señor. Pero debe exponerse a la palabra de Dios. Para eso está la palabra de Dios o la Biblia, ¿sí? Tenerla de verdad en alta estima. Amados, martes, ¿qué hay? Estudios reformados. Miércoles, ¿qué hay? Oración. Sábado, ¿qué hay? El salmo que estamos dando ahora. Domingo, ¿qué hay? El estudio de la palabra, o sea, la exposición de la palabra, que vamos viendo 2 de Corintios. Tienen un aula, pueden preguntar. Yo les voy a decir por qué no se expone y siempre hay. Yo le llamo excusas, puras excusas y mentiras y engaños para usted mismo, nada más, porque no se quiere exponer a la palabra de Dios. Pero cuando pasan las cosas, ¿qué pasa? Quiero que me solucionen esto. No, amado, ¿por qué no se expuso a la palabra de Dios? Entonces, si usted es joven, decir en el Señor, y nunca le dijeron nada, bueno, está bien, pero si usted vez tras vez le han dicho, no vaya por esto, no vaya por aquello, entonces usted ya no es, vamos a decir, vagueza, se llama anarquía y rebeldía para la palabra de Dios. Salmo 119, versículo número 31, dice así: mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Escuche qué hermoso. ¿Por qué suspira usted? Conozco, en mi época, no sé si se utiliza ahora, yo no me acuerdo si mamá o otras personas usaban, mirá los tortolos, decían. Los tortolos eran 2 personas enamoradas, o sea que suspiraban entre ellos. Escuche, mire la belleza, la poesía de este hombre. Él hace así: mi boca abrí. ¿Pasa eso con usted? La idea creo que en el hebreo es se infla el pecho. ¿Por qué? ¿Qué es la palabra de Dios? Dígame. Es espíritu. Mi palabra es espíritu, es teutenauto, es soplo de Dios. Es cuando entra la palabra de Dios, ¿qué hace el espíritu? Hincha. Lo hincha usted, pero no orgullo, lo hincha. Por eso dice, suspiré, amado, este hombre está enamorado. ¿De qué está enamorado? No, de un mejor trabajo, de un lugar, de una mujer, de un hombre, de un porvenir. Él se enamoró de la palabra de Dios. Por eso suspiró. Por eso dice, lo amo. ¿Me amáis? Guardad mis mandamientos. Por eso ese de tirar besitos a Jesús, no, yo amo mucho, Señor. No. Este es un hombre que suspira, y si suspira pone por obra lo que él quiere. Si usted ama a alguien, cite esa persona. No hay segundo, no hay tercero, no hay nada. Usted ama a una persona. Si estás Dios, no está Pepito, no está Pele, no está nada. Es lo que dice Dios. Y en eso estoy. Entonces,
Él está enamorado de la palabra de Dios y él lo que hace, pone por obra. ¿Pero por qué? Porque se maravilló, porque está enamorado. No es, fíjese, dice, ama la palabra de Dios, por eso guarda la palabra de Dios, por eso se conduce su vida por la palabra de Dios. Pero ¿por qué pasa con muchas personas? Porque no aman la palabra de Dios. Eso es lo que él hace. Ama la palabra de Dios, suspira, dice que abre su boca. Usted cuando tiene hambre, ¿qué hace? Dígame, para comer. Abre la boca como yo ahora, fíjate, voy a tomar agua, ¿qué hago? Abro mi boca. ¿Por qué él abre su boca? Porque quiere comer la palabra de Dios. Abre su boca porque tiene sed, como el buey que dice que brama como por agua. ¿Se puede llegar a entender? Entonces, eso es lo que hace él. Dice en el Salmo 131, dice, mi boca abrí y suspiré. En este caso abre la boca para suspirar, para que está enamorado. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, que dice que deseemos la leche, nosotros. ¿Usted es un simple? O sea, es una persona que vamos a decir que es joven, tanto en el cristianismo como joven, vamos a decir en los años genéricamente. Bueno, mire, esto, yo no sé por qué tengo que decir estas cosas, porque son tan simples. ¿Usted ha tenido un bebé? ¿Cuánto tiene? Un día, dos. Mire, yo sé que él no sabe hablar, pero yo le puedo asegurar, son los que mejores se hacen entender. Si él tiene hambre, va a ser... Si se hace... acá. Si él se hace poposito, ¿qué hace? Si le duele la pancita, si tiene ganas de tirarse un gasecito que tiene que hacer atrás, ¿qué hace? Ahora no me venga a decir que es cristiano o cristiana con un año o dos y nunca tiene hambre de la palabra de Dios, de verdad, porque, ¿verdad? Que es como dice Pablo, se lo voy a decir clarito, porque está en la Biblia y lo dice el Señor. Cuento de viejas, que a mí yo no me los trago. No nació de nuevo usted, no tiene hambre por la palabra de Dios, le gusta escuchar sermones por ahí nada más. ¿Y eso está malo, pastor? No, no está malo, pero usted tiene que tener una relación. Usted si está casado con alguien, usted no va a escuchar qué dice el marido de otro. Usted tiene una iglesia, tiene un pastor. Y usted va y escucha las prédicas de su pastor. Después si quiere escuchar otras cosas, las escucha por ahí, por algo que Dios le puso en una iglesia, por algo le puso un pastor, por algo ese hombre se esfuerza y estudia. No que me gusta como habla aquel. No, amado, usted le puso un pastor y usted está en un lugar, estudia la palabra, se congrega, aprende ahí, en ese lugar, amado. Tiene que existir esto. Entonces debe pasar esto con nosotros. Debe desear la palabra de Dios, debe enamorarse. ¿Cuándo es el culto? ¿Cuándo empieza? Tengo que tener ese deseo, ese anhelo. Debo suspirar. Dejó de suspirar, dejó de perder su amor, ya su primer amor, porque cuidado con lo que dice el Señor. Has perdido tu primer amor, ya no suspiras por mí. No, sí, pero yo leo, no. ¿Y cuándo abres mi palabra? No te interesan más, te interesa más el Netflix, todas esas porquerías que andan por ahí. Para eso sí hay 1 hora y media para mirar. Pero 1 hora y media para estar estudiando acá, desvelarte a la noche, no hay para conmigo. ¿Cuántos esos enamorados pasan tiempo y horas? Pero para la palabra de Dios no hay. Es más fácil que la estudie el pastor. Y a veces ni siquiera escucho lo que dice el pastor porque molesta. Entonces tiene que estar enamorado de la palabra, desear. ¿Sabe qué significa en 1 Pedro 2:2 la leche? En el griego significa anhelo profundo. Así es como un bebé tiene el anhelo por el seno de su madre que le provee la leche. El cristiano tiene un anhelo por la palabra de Dios. Tiene que tener eso, porque un cristiano regenerado quiere comer, tiene ese anhelo, clama, no aguanto más. Yo no sé si a usted le pasa. O yo soy el único que existe por acá. ¿Usted no se desespera si no abre la palabra de Dios? Mire, espero que no me diga que no. Porque se tiene que desesperar. No tiene que haber un día en que usted no abra la palabra de Dios. No tuve tiempo. Pero para otras cosas sí tiene tiempo. Entonces no me diga que de verdad tiene que tener ese anhelo. ¿Por qué? ¿De qué se trata esto? Amado, se trata de que usted nació de nuevo, el Espíritu de Dios vino dentro de nosotros. Escúcheme, cuando usted veía, vamos a decir, a Pedro, yo no veía los textos,
pero aparecía como gente del vulgo, que aparecía un hombre tosco, bruto, quizá de la pesca, así. Y la gente decía, ¿y estos? Acuérdense de Hechos capítulo 2, cuando él se pone a hablar lleno de nuevo de la palabra de Dios, dijo, varones hermanos, dijo. ¿Ustedes se acuerdan quién era ese hombre? Era un hombre quizá grande, impulsivo, pero cuando pasaban las cosas tenía miedo, se escondía. Cuando hubo que enfrentar al Señor, él bajó la cabeza, lo negó 3 veces. ¿Cuántas veces lo vemos a decir, sí, sí, Señor, y cuando lo pidió Satanás? Pero usted lo ve, ¿usted cree que este hombre se puso a hablar ahí porque dijo, oh, sí, Rabacándara, Sataray, lenguas y ahora? No, porque este hombre se expuso 3 años y medio con el Señor Jesucristo a los pies de él escuchando la palabra de Dios, y por eso cuando vino el Espíritu Santo se paró y habló. Pero usted no me venga a decir que cristiano no abre nunca su Biblia, porque usted no va a hablar así. No lo va a hablar. Usted no va a sacar así textos bíblicos. No va a ir para acá porque usted no está nunca con el Señor. Y cuando venga el Señor, por más que espero que le duela esto. Y que bien le duela porque le va a doler más cuando vaya al infierno. Cuando venga el Señor y diga, no te conozco. Pero yo, no, nunca te interesó mi palabra. Nunca me amaste a mí. Nunca quisiste saber nada. Y ahora quieres estar conmigo porque los voy a mandar al infierno. ¡No! Yo le abra la mente a usted, por favor, se lo pido. No descienda ahí. Se debe exponer a la palabra de Dios. Tiene que estar ahí. Alumbre su entendimiento porque el Espíritu Santo utiliza esto, amado, la palabra de Dios. Se debe exponer. No le digo que usted tenga Biblias así escritas. Pero póngase, anote, tenga apunte, sea diligente. Yo me estoy afanando más por su alma que usted mismo. Mire, ¿por qué? Porque tengo el Espíritu. Sé lo que pasa con estas personas que no se exponen. Por eso que me afano. ¿Sí? Entonces, debe exponerse. Y Pedro se expuso a la palabra de Dios. Y después, ¿qué pasó? Bueno, el Espíritu Santo utilizó eso, las cosas que se acordaba Pedro, aquello, y él hablaba. Pero porque ya hubo un discipulado con el Señor. Por eso tiene que estar usted, escuchar la palabra de Dios, amado. Y quizá a usted le resulte más fácil si yo le soy buena onda. O no sé cómo se dice en otras, buena persona. O le caigo bien. No, yo no voy a hacer nunca eso, amado. Entonces tiene que hacer algo. Esto no es, vamos a decir, algo místico que desciende del cielo o algo, un sentimiento. ¿Sabe por qué andamos? Dice que debemos conducir nuestros pasos por la palabra de Dios, el título que le puse al sermón. ¿Pero por qué anda? Dice conducir los pasos. ¿Pero qué dice 2 Corintios 5:7? Que andamos por fe. Pero la fe viene, Romanos capítulo 10, versículo número 17, por oír la palabra de Dios. Ahora, si yo quiero oír y caminar por medio de la palabra de Dios, ¿qué debo hacer? Bueno, debo ponerme a la palabra de Dios, amado. Es eso. Yo no puedo andar por un sentimiento. ¿Por qué? Porque el sentimiento, amado, fíjese, puede decir tristeza, angustia. Hoy usted está contento, vamos a decir. Y mañana está triste. Pero si, vamos a decir, hoy tiene ganas de escuchar la palabra de Dios, pero mañana no la tiene ganas de escuchar porque me siento triste. No, amado, ¿por qué lo hace usted las cosas? Las hace ¿por qué? Por fe, amado, es por eso que anda. Porque usted cree, usted no puede decir, no tuve ganas de exponerme a la palabra de Dios porque estaba triste, porque me pasaba esto. No, son excusas, eso es guiarse por sentimiento. Usted se expone porque cree la palabra de Dios, porque usted ha nacido de nuevo, amado. ¿Sí? Entonces debe hacer eso, debe exponerse, debe tener eso y ese mismo exponerse a la palabra de Dios va a poner ese deseo profundo en usted. ¿Sí? Es eso. Usted no puede, dígame, si usted no respira, no abre su boca, no come, ¿qué pasa? Se va a morir, tarde o temprano. Se va a morir. Viene a ponerse flaco, de alguna forma, raquítico, y muere. Pero no me diga que nunca come la palabra. No, ¿cuántas veces está sin tomar agua durante el día? Necesita. Su espíritu necesita. No necesito. Bueno, entonces es muy posible usted que no tenga vida, amado. Versículo número 132.
mírame y ten misericordia. Dice, bueno, en el 131 me faltó, dice, porque deseaba tus mandamientos. ¿Ves? Por eso, deseaba tus mandamientos. Por eso abrió su boca, porque él deseaba. ¿Tiene deseo de eso usted? ¿O qué deseo de qué tiene? ¿Por qué no me expongo a la palabra de Dios? ¿Por qué no? Porque no tiene deseo. No se engañe. No tiene deseo. Engañe a los que quiera, pero a mí no me va a engañar. No, porque usted, una de las cosas se maravilla para la palabra de Dios. Tiene deseo, hambre y sed de justicia por la palabra de Dios. Yo no le estoy metiendo ningún cuento, le estoy diciendo lo que dice las Escrituras. El Señor dice eso. Que tiene hambre, que venga a mí, que coma de mí, que beba de mí, y no tendrá más sed de las cosas del mundo. Usted nunca tiene sed, nunca abre su boca para comer. Ah, pero soy cristiano y soy cristiana. No, amado, se ha engañado. Se ha engañado, engaña al que quiera, a mí no. Yo les voy a ser sincero, y el día que nos paremos en ese día y a mí me pasen al frente así, digan Daniel, y yo me pare como un soldado y yo le tenga que mirar, usted, por lo menos yo voy a tener la conciencia tranquila que nunca le aflojé a usted. Cuando caiga ahí yo voy a decir, sí, sí hizo justicia. Porque yo no me guié por sentimientos, yo le amé a usted más que cualquier persona, aunque usted me odie y me aborrezca. Le amo más que cualquier persona que tenga sentimientos, porque los sentimientos los aflojan a la persona. Y esa es la puerta porque Satanás de verdad no le pega duro, usted no lo agarra, porque no hay de verdad esto. Tiene que tener ese deseo, amado, por la palabra de Dios. Tiene que tener ese hambre por la palabra de Dios. El 132 dice así, mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Escuche, mire qué palabra. Mire lo que dice ahí el salmista. Dice, mírame y ten misericordia de mí. Escuche, mire la costumbre que tiene el Señor para con los que le aman. Dice, tiene el Señor una costumbre. ¿Cuál costumbre? ¿Sabe que el Señor tiene costumbre? Mire, ¿qué costumbre? Dice, con los que aman tu nombre. ¿Ves? Los que aman. Yo le amo. Bueno, guarda sus mandamientos. No, pero el Señor sabe que yo lo amo mucho. ¿Qué es eso, amar? O sea, el problema es que, vas a decir, la interpretación que usted le da a amar. Amar, el Señor dice que guardar sus mandamientos. Bueno, aquellos que aman su nombre, o los atributos, vamos a decir el nombre, Dios tiene misericordia de ellos. Esa es la costumbre que tiene Dios. Fíjese, Dios dice, como acostumbras con los que aman tu nombre. Fíjese, mírame, clama, mírame, ten misericordia de mí. ¿De qué? De aquellos. ¿Por qué? Porque Él no solamente tiene misericordia cuando de verdad vinimos en el sentido salvífico, sino que Dios tiene continuamente misericordia de nosotros. Yo no me acuerdo bien, yo no sé, me anoté o acá o por otro lado, pero yo me acuerdo que Dios tuvo misericordia, no solamente cuando venimos en el sentido de la salvación, misericordia. Hay una parte, yo no me acuerdo en qué parte, de Pablo nombra que había un hermano que estaba enfermo y Pablo dijo, Dios tuvo misericordia de él, no se lo llevó. Y escuche lo que dijo, no solamente tuvo misericordia de él, sino de mí, porque sabía que yo me iba a poner muy triste. Yo lo estoy parafraseando. Pero Pablo dijo, yo no me iba a poner triste si él moría. Entonces Dios tuvo misericordia, amado. ¿Pero por qué? Por los que aman la palabra de Dios, tienen alta estima la palabra. Entonces, fíjese, Dios tiene sentimiento, misericordia. Pero cuando pasa algo, se murió, pasó esto, pero Dios es malo. No, amado, usted nunca lo ha tenido en cuenta al Señor. Pero fíjese lo que dice el Señor, qué hermoso es. Dice, Dios tiene misericordia de aquellos, vamos a decir, que aman. Entonces, fíjese, Dios ama, ¿sí? De aquellos que le aman a Él. Fíjese acá y fíjese lo que dice ahí. El Señor tiene misericordia de aquellos que le aman, aquellos que guardan su palabra. ¿Sí? Entonces, no se olvide, eso es una hermosa porción esa del Salmo. A veces nosotros nos pasamos por alto estos textos, pero dice, mírame y ten misericordia, como acostumbra. No es un hecho aislado, es una costumbre que tiene el Señor, ¿eh? No es algo que sucedió por ahí, no dice costumbre, es algo que ella tiene. ¿De qué? Bueno, de los que le aman a Él. Entonces es importante. Versículo número 133.
Y acá viene lo que yo le puse el título. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Y acá está, fíjese, mire lo que está diciendo, hay una responsabilidad por parte de nosotros, pero también, fíjese, le pide al Señor, ordena. O sea, le está pidiendo al Señor mismo, estoy en el versículo número 33, se lo voy a marcar acá. 133, ordena mis pasos con tu palabra. Entonces, ¿qué le está diciendo? Escuche, esa palabra ordena mis pasos con tu palabra, yo la anoté del hebreo. Escuche, dice así, dirige mi conducta. Eso es lo que le está diciendo, dirige mi conducta. Entonces, dirige mi conducta, teniendo esta interpretación, esto en mente, o dirige mis pasos. Dígame, ¿cómo lo va a hacer Dios? Si usted dice, no, Señor, gobierna mi vida, usted es el rey de mí. ¿Y cómo lo va a hacer? Por la palabra. Por la palabra, por la Biblia. Pero, yo puedo hacer. No, amado. Dice que Israel pereció y cada uno hacía lo que bien le parecía. No había profeta, no había Biblia. Entonces, amado, ¿cómo dirige? Bueno, por la palabra. El texto que yo tengo hace años allá. Yo te enseñaré el camino por el que debes andar. Entonces el Señor nos enseña el camino, nos dio su palabra, la Biblia. Fíjese lo que dice esa parte. Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Yo no me acuerdo si en Romanos 6:14 dice Pablo como que el pecado no se enseñoree de vosotros. Pero en una parte en Romanos 6 dice que nosotros fuimos... denme un segundo, yo no sé si está en esta versión, yo tengo una Biblia que tengo anotada, pero Pablo dice en Romanos 6:14, dice que el pecado no se enseñoree por ahí. 6:14, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ves? Entonces no reina el pecado. ¿Pero por qué? Dicen, ¿pecaréis para que la gracia abunde? No. ¿Por qué? Porque, amado, porque tenemos la palabra de Dios. Fíjese el versículo número 17, Romanos 6. Pero por gracias, aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. La forma es un molde. Moldea. Yo quiero que Dios me moldee mi conducta, pero la Biblia es para el domingo. No, amado, no es así. Esto es continuo. Usted no viene a esas personas que trabajan con las manos, que hacen cositas de arcillas, o ¿qué creen? ¿Que las hacen así nomás? No, el Señor está moldeando, es un trabajo que está ahí. Entonces, necesitas exponerse a la palabra de Dios para que lo moldee y sea un vaso útil para el Señor. Entonces tiene que hacerlo así, tiene que amar la palabra de Dios. Entonces, fíjese en Romanos 8:14 lo que dice. Justo estaba en Romanos, me salí. Pero escuche, este texto necesito leerlo. No, 8:14 sí, a ver. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, escuche, estos son hijos de Dios. ¿Usted es guiado por el Espíritu de Dios? O sea, ¿qué es? Si usted es guiado, dice, yo quiero que el Señor conduzca mi vida, como tiene el título del sermón, pero usted quiere, el título le puse, ordenando nuestros pasos por su santa palabra. Entonces, todos los hijos de Dios, Romanos 8:14, que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son, escuche, no lo estoy inventando yo, son hijos de Dios. ¿Pero por qué son guiados? Por el Espíritu. Sí, el Espíritu me dijo. No, el Espíritu va a tomar de lo que es de Él. ¿Qué es? Es la palabra. Entonces, ¿cómo va a conducir su vida? Pero yo soy hijo y soy hija. ¿De quién? Porque dice que el Espíritu, los que son hijos de Él, son conducidos por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo toma la palabra de Dios, amado. Entonces, no puede ser que... o algo, mire, yo noté algo. No hay adentro de nosotros algo inherente nuestro, o sea, algo natural, algo de nuestra esencia misma.
Sí, existe algo. Sí, verdad. Engáñese, se llama libre albedrío, afectado por el pecado vil y asqueroso y total depravado. Y por eso que usted se guía por un camino de muerte que le parece de vida. Pero no me diga que hay algo inherente, algo adentro suyo, por lo que usted no necesita Biblia, usted necesita pastor, no necesita iglesia, no necesita hermano, y usted puede caminar solo. No me diga, porque eso es mentir, hacerle a Dios mentiroso. Dios dice que usted necesita la palabra, usted necesita el Espíritu, por eso se afanó, el Señor se preocupó, dejó una iglesia, preparó hombres, agarró hombres que estaban muertos en este pecado, como yo, que andábamos en el mundo, y no me diga que yo me formé solo. Porque yo durante años necesité de la palabra y no caminé, y no le estoy diciendo por mi propio. Él me agarró, me metió tanto aire adentro mío de su espíritu que me hizo meter en las profundidades del mar, que cualquier persona hubiera muerto, o sea, así. Pero fue por él, no fue por mí, amado. Yo apenas sabía terminar de escribir o leer, mire mi letra. Ni sabía los verbos, nada, pero yo necesité que Él vamos a decir, me guiara, me dirigiera. No había algo nada inherente, o sea, dentro mío, una esencia mía que yo me pueda desprender de Dios, porque eso es imposible. El Señor dice en Juan 15, dice que lejos de mí nada podéis hacer. Pero usted puede estar lejos toda la semana y escuchar un sermoncito. No, no es así. Lejos de mí nada podéis hacer. Sáquele, donde sea, ve una planta acá, sáquele una ramita, algo, hace cuánto puede estar usted ahí. No hay un poder inherente dentro de nosotros, pero por nuestra propia naturaleza, vamos a decir, podamos sobrevivir. Porque separado de Dios, está muerto usted. Entonces no es algo que nosotros vamos a decir, algo esencial nuestro, que esté dentro de nosotros, que podemos dirigirnos. No, el hombre ni siquiera puede dirigir sus propios pasos, que es lo que dice Jeremías. No lo puede hacer por sí mismo, separado del Señor. No lo puede, no hay nada dentro de la naturaleza. Vamos a decir, no hay nada que vamos a decir que yo no tenga que depender de algo. Yo sí, yo por lo menos tengo que depender del Señor, incluso como salvo, tengo que depender de su palabra. No me importa si estoy cansado, no me importa si no me puedo hablar. Tengo que depender de Él. Si yo no lo hago, eso me muero, perezco. Jeremías 17 que dice, 3, engañoso es el corazón. Es posible que su corazón, que está corrompido, lo esté engañando. Jeremías 10:23, no lo voy a buscar, pero dice que el hombre no puede ni siquiera ordenar sus propios pasos. No lo puede hacer, amados. No puede dirigir. Por eso decidí ponerle que el Señor ordena nuestros pasos. ¿Por qué? Por medio de su palabra, amados. El Salmo 37, versículo 23. Eso lo voy a buscar porque está un poco más cerca. Pero el versículo 37, versículo 23, dice lo siguiente. Él es el poderoso, creo que es Él es el poderoso, el cual no alcanzamos, grande es el poder, el juicio, su virtud y justicia nos llegará. No, creo que no era este el texto, creo que lo noté mal. No sé si es el 13. Bueno, el asunto es que Dios ordena nuestros pasos, o sea, el hombre mismo no puede ordenar sus propios pasos. Yo no me acuerdo que lo noté mal el Salmo. Nosotros lo necesitamos, como dice Jeremías, no podemos dirigir nuestros propios pasos, amados. Necesitamos que el Señor esté ordenando nuestros propios pasos, o sea, los propios pasos que Él quiere que andemos. ¿Qué pasos? Son los pasos que anduvo el Señor Jesucristo, amados, que nos marcó. Es un paso que a la gente no le gusta. Dios marcó un camino, dice que quiera venir en pos de mí, que cargue su cruz. Hay un camino marcado por el Señor, un camino hacia la cruz, de mortificarnos a nosotros. Hay un camino que el Señor ha dejado. Pero yo quiero conducirme así. No, amados, no es así. No podemos conducir así como queremos. Tenemos que conducirnos como el Señor quiere. Dice, fíjese, y la parte B del Salmo 133, sin ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Escuche, no significa que no va a haber pecado. ¿Cuál es la idea? Bueno, vamos a decir, no robarás. Si yo robo,
en el centro, algo ilustrativo, y me pasa algo, ¿qué pasa? Es muy posible que me atrapen, que haga algo. Entonces, ¿qué sucede? El pecado ya se enseñoreó de mí cuando ya robé. Pero si la Biblia me dice que no robe, o que no mate, o que no adultere, o que no fornique, o que lo que sea, entonces el pecado no se va a enseñorear de mí. ¿Por qué? Porque yo me estoy guiando por la palabra de Dios y estoy ordenando mis pasos, que antes estos pasos me llevaban a hacer otras cosas. ¿Cuántas veces nosotros nos preparábamos o nos alistábamos para ir a pecar cuando nadie me veía? Yo ya no puedo hacer eso, yo debo ordenar mis pasos, no solamente físicamente, sino espiritualmente, los pecados que son del espíritu. Entonces, debo hacerlo esto, debo ser diligente, debo comprometerme con la palabra de Dios para que el pecado, si no, porque el pecado siempre, pero ¿por qué no ordena sus pasos? ¿Por qué siempre hay tiempo para ordenarse para las cosas del mundo? Yo no entiendo. Y no hay tiempo para ordenar para las cosas del Señor. Para eso es gravoso, amado. Entonces, tiene que pasar esto. Versículo número, ya me pasé del tiempito. 134. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Entonces, fíjese, le está pidiendo al Señor que los libre. ¿Para qué? Fíjese, vea a grandes rasgos. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Cuando el Señor mandó a librar a Israel y lo sacó, dijo, ¿para qué era? Para que hagan lo que quieran, sigan escuchando la música esta, sigan con sus vidas, no pasa nada. Yo los libro para que ustedes no lo estén castigando tanto y tengan más tiempito para sus cosas, ¿sí? No, amado, dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Por eso debemos decir, Señor, líbrame de este pecado, líbrame de esta cosa, pero ¿para qué? Para que yo te pueda servir bien. Para que pueda tener todo mi corazón para ti. No que el corazón siempre está contaminado, tengo esto, aquello, siempre, no, líbrame, eso es lo que te dicen, líbrame. Porque acá quiero guiar mis pasos por lo que dice acá como tengo que ser, pero ahora tengo estos enemigos acá adentro. Líbrame para que yo te pueda servir. Eso es lo que está pidiendo. Y guardaré tus mandamientos. Pero el pecado todavía me afecta, el pecado está ahí. Pídale, ¿qué le pide? No, mejor trabajo, que me vaya esto, una mujer así, un hombre así, una mejor casita. A ver si... No, empiece a orar porque el Señor le libre, para que poder guardar la palabra de Dios. ¿Qué le pide siempre? No, deme trabajo, deme salud, guarda a los míos, guarda a mis familiares. Que son buenas esas cosas. Pero si su familiar lo ve que usted peca siempre y está con los mismos pecados, él va a decir, ¿de qué te libró a vos? ¿De qué evangelio me predicas? Si no te libró de nada, todavía seguís con las mismas. Entonces, que el Señor nos libre. ¿Para qué? Para servirle a Él. ¿Sí? Y guardar su mandamiento. 135. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo. Amado, no me da el tiempo de hablar, pero en números, ¿se acuerdan? Números 6:22. Acá también es justo. Número 6:22. Era una oración que llamaban una oración sacerdotal. ¿Se acuerdan la oración que daba el sacerdote? 6:22 dice así. A ver si. Bendición sacerdotal. El Señor habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y dile, así bendeciré a los hijos de Israel diciéndoles, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Ve? Dijo. Él estaba pidiendo que el Señor los bendiga y los guarde y le haga resplandecer su rostro sobre ti. Amado, ese día, aunque esto era una oración, vamos a decir, de una forma del Antiguo Testamento, no me acuerdo si se llama veterotestamentaria, pero ese día llegó. Si no me equivoco, vimos 2 de Corintios 3:18, ¿no? Donde dice, escuche, 2 de Corintios 3:18. Por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo
la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces el Salmo 135, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo. ¿Cómo va a resplandecer la gloria de Dios si usted nunca abre la Biblia? ¿Cómo Cristo va a ser formado en usted? ¿Cómo puede seguir andando de gloria en gloria si nunca se expone a la palabra de Dios, amado? Para que suceda eso, para que usted resplandezca, tiene que estar la palabra de Dios en su corazón, en su espíritu y en su boca. Y ordena, y si está así va a poder conducir una vida. Entonces, así sí. Por eso el salmista, fíjese, desde ya le pedía al Señor. Le dice, haz que tu siervo resplandezca, tu rostro resplandezca. Las personas tienen que ver esa gloria del Señor, aunque sea por espejo. Pero usted nunca, dígame, cuando habla la persona, ¿puede ver? Usted muestra al Señor o el Evangelio. No hay nada. Es más, yo le diría, ni siquiera saben el Evangelio. O sea, ni idea tienen de eso. Enséñame tus estatutos. Una vez más que está pidiendo que Él sea el maestro. Pero ¿cómo lo hace? Mire, yo me podría estar hablando toda la tarde acá, Toda la tarde podría estar hablando de esto. Cuando yo, que tengo menos estudio que usted, puedo dar estos ejemplos. Cuando yo era chico y no me podían comprar libros, me hacían una fotocopia, me acuerdo, mi mamá, y quizás ustedes miren, yo tengo hoy un cuadernito, pero en mi época me compraron una hoja, me acuerdo. Me compraron una hojita, yo iba a comprar una hojita suelta, eso es lo que se me compraron un lapicito. Y tenía una bolsita de eso que le dan para el pan, esa era mi mochila. Creo que mi goma era un pedazo de pan, eso para borrar. O le pedí a alguno, para decir que yo tenía un lápiz largo, le ponía un usado así, le ponía algo así, hacía que tenía un lápiz nuevo. No tenía. Pero en mi época había algo que se llamaba el libro de Gregorio, el Capeluz, cosas así. ¿Y cómo nos enseñaban? Bueno, usted sabe, tenía algo que se llama libro texto. Y el libro texto usted tiene algo y que le enseña. Bueno, el maestro tiene su libro texto, tiene la palabra. Y por ella que somos instruidos y aprendemos. ¿Cuántas horas? Y seguramente no durmió y veló por aprender esa materia, para rendir y tener un buen porvenir. Sangró el ojo, tomó litros de café. Pero para el Señor no hay tiempo. Ni usted sufre tanto como yo por usted. Porque usted ni siquiera se ama de verdad. Por eso dice, fíjese la última porción. Ríos de agua descienden de mis ojos, porque no guardan tu ley. El salmista llora por el pecado de otros, por el pecado de esas personas que ni siquiera abren sus Biblias, pero se atreven a decir, somos el pueblo de Dios. No, de verdad no. El Señor ha tenido hasta hoy mucha misericordia, de verdad. Cuando el Señor podía nombrar a Jeremías como lloraba, que encima se burlaban de Jeremías diciendo el profeta llorón. ¿Cuánto me han dicho que he escuchado? Porque yo he escuchado el pastor llorón. Mire, si lloré es porque hay otros llenos del Espíritu igual que yo. Estuvo el Señor cuando miró a Jerusalén y Él lloró. Dijo, ay, Jerusalén, ¿cuántas veces quise recogerlos a ustedes? Y no quisieron. Ahí está Pablo, en Romanos capítulo número 9, versículo número 1 y 2, si mi memoria no me falla. Que él decía, ¿qué quería? Fíjese, mire lo que dice esto, lo voy a buscar para buscar las palabras de él. Creo que es en el capítulo 9. Verdad digo en Cristo, no miento,
y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, a los que son parientes según la carne. ¿Usted quisiera ser anatema, maldito? ¿Ama tanto una persona para hacer eso? ¿Ama tanto que llora como el Señor Jesucristo? Aquellos que tienen el Espíritu del Señor no tienen sentimientos así, lloro por el familiar. No, usted llora porque ve una persona de verdad pecaminosa. Quiere que venga el Señor. En ese sentido, llora porque estas personas están alejadas de Dios. Eso es lo que hace. Fíjese que Jeremías en Lamentaciones como lloraba. Usted quiere lamentarse y llorar, dice Jeremías en Lamentaciones, si el hombre quiere lamentarse y llorar, que lo haga por su propio pecado. Pero usted no se lamenta por su pecado. Los que tenemos el Espíritu del Señor nos lamentamos y clamamos nosotros y pedimos, intercedemos. Somos embajadores, rogándole, dice, está Dios por medio de nosotros. Vuélvase a Dios, hoy es un tiempo de gracia. Usted nunca va a poder decir en ese día que no hubo alguien que le predicara. Usted nunca va a poder decir ese día que no tenía una Biblia. Quizá la tiene ahí escondida, tan guardada que no sabe dónde la tiene. Entonces, espero que el Señor le haya hablado y que usted pueda dirigir su paso. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo es? Bueno, yo le voy a decir. Si usted va por un camino de muerte, la otra vez hablé un sermón que se llamaba el genuino arrepentimiento. ¿Cómo puedo hacer? Dígame, bueno, arrepiéntase de sus pecados. Diga, Señor, he escuchado esto, no entendí bien, pero sé que estoy mal ante usted. Concédame arrepentimiento, deme fe para creer en el Señor Jesucristo. Quiero andar por fe. Me arrepentí de esta vida pecaminosa. Ayúdeme, diríjame. Pídale como yo le dije hace mucho, o me vino ese texto. Yo te enseñaré el camino por el que debes andar. Yo no entendía muchas cosas, se lo puedo asegurar. Yo era quizá uno como ustedes que metía el dedito ahí en la Biblia a ver qué texto el Señor me hablaba. Así de simple e ignorante era yo, buscando en la Biblia. Pero el Señor me dio vida. Empecé a buscar la palabra de Dios. Está ahí. El Señor de verdad promete. No se olvide de esto. Vamos a cerrar con esto. Fíjese lo que dice ahí. Pídale que el Señor le haga resplandecer su rostro por medio de Jesucristo. Que pueda ver a Cristo para poder ordenar, vamos a decir, sus pasos. Fíjese lo que dice él. Dice que tiene misericordia. Mira, dice, como acostumbra a los que aman tu nombre. Tiene misericordia. Quédese con eso. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, le agradecemos por el Señor, por la exposición de su palabra que ha alumbrado, Señor, nuestra mente, Señor. Ayúdenos, Señor, a guardar su palabra, Señor, para que nosotros, cuando nos expongamos, Señor, a su palabra, seamos iluminados por su Santo Espíritu, Señor. Que nunca perdamos, Señor, maravillarnos, de enamorarnos, que nunca, Señor, usted diga, has perdido el primer amor. Solamente eres como una iglesia que guarda la palabra, te congregas nada más, tienes por costumbre hacer esto y aquello nada más, puros rituales, pero no me amas. Señor, le pido que usted le haga entender a los simples, Señor, a aquellas personas de verdad, para que puedan amar su palabra, Señor. Que ellos se puedan volver, Señor, para que ya el mal no se enseñoree de ellos, Señor. Que lo esté librando, Señor, del poder de Satanás que le tiene cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz de su palabra. Le pedimos todo esto en nombre de Jesucristo, Señor. Como siempre le decimos, amén.